Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 7 de enero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en Proverbios capítulo 16 y verso 20, pero la versión TLA, dice, el buen administrador prospera. Dios bendice a quien en él confían. Y creo que el Espíritu Santo me ha hablado claramente en la mañana de hoy respecto a que en este 2026 algo que se vuelve transformador y por demás fundamental para tener un año exitoso es ser buenos administradores. Es un año sobre el cual se ha profetizado recesión económica, quizás modificaciones y alteraciones en los costos de vida, la canasta familiar y algunos factores económicos que afectan significativamente los consumos que a diario hacemos en un sistema económico como en el que vivimos. Infortunadamente eso va a afectar a todas las personas que como usted y yo hacemos parte de ese sistema o tenemos que actuar dentro de ese sistema. Y por eso no solamente es importante tener el dinero y el trabajo, no solamente es importante contar con una fuente de ingreso, es importante ser buenos administradores. Y el llamado de Dios en este 2026 es que volvamos a ser administradores ejemplares como hijos de Dios en absolutamente todo. Es decir, ser administradores de los dones que hemos recibido de Él, ser administradores del tiempo que Él nos ha otorgado, porque todos tenemos en igualdad de condiciones 24 horas al día, ser administradores del dinero y todo tipo de recursos que Él pone en nuestras manos. Entonces es importante entenderlo porque la palabra dice que según el don que hemos recibido, ministrémoslo a los otros, pero dice que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces también viene la invitación a que entendamos que Dios es un Dios que su gracia es multiforme y lo que le dio a uno no se lo dio a otra persona. Y eso para entender que ser buenos administradores es no entrar en una competencia malsana con alguien, sino por el contrario, sabiendo lo que Dios me ha otorgado y me ha entregado a mí, yo administrarlo de la mejor manera. Porque si vamos a la escritura, Proverbios capítulo 16 y verso 20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y qué tremendo es esto, porque estoy leyendo Proverbios 16:20 en la versión Reina Valera 1960. Y reitero, dice, el entendido de la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Pero si vamos a la traducción en lenguaje actual o versión TLA, lo que para Reina Valera 1960 es que el entendido en la palabra hallará el bien es el buen administrador prospera. Y de una manera importante es relevante que entendamos esta traducción, porque para muchos en ocasiones pensamos que ser entendidos en la palabra para hallar el bien es entender lo que la Biblia dice. Y no solamente es eso, también es importante entender que si vamos a la traducción, reitero, el ser entendido en la palabra para hallar el bien es ser buen administrador, porque eso trae prosperidad. Tenemos que entender esto y quiero cerrar el, el tic del abanico profético 2026 de hoy miércoles diciendo algo importante. Si vamos a mirar el espíritu, la actuación y la forma de ser de José, un gran actor de la Biblia, un gran personaje bíblico que está registrado en el libro de Génesis, uno encuentra que José tuvo una revelación, o sea, era entendido en la palabra y en el tiempo, como lo dice Proverbios 16:20, pero luego actuó conforme a la traducción en lenguaje actual. Fue buen administrador, es decir, no solamente interpretó y entendió que venía una abundancia, sino, si me permite utilizar este término, no se volvió loco con la abundancia, sino empezó a tomar, a recoger, y si bien comía, disfrutaba, también depositaba y guardaba. Y es claro, y todos lo conocemos, que en el tiempo de escasez José fue el que tenía, porque en el tiempo de abundancia no
no fue un mal administrador, sino por el contrario, supo administrar correctamente. Y eso para entender que Dios siempre nos prospera. El problema es que nosotros en la prosperidad o en el momento del auge empezamos a desperdiciar y no medimos consecuencias y no establecemos y no entendemos lo importante de ser buenos administradores. Y cuando empieza a escasear, tratamos como de buscar una justificación y un porqué en Dios. Cuando su palabra nos dice y nos direcciona para este 2026 que tenemos que ser buenos administradores. Entonces, si en la abundancia hay y sabemos administrar, en la escasez no es que Dios se haya ido, sino que es la consecuencia de que no fuimos buenos administradores cuando llegó a nuestras manos algo de parte de Dios. Llámese dinero, llámese un don, llámese una capacidad o cualquier otro tipo de recurso. Así que hoy es importante en el abanico profético 2026 dejar claro algo. Cada uno ha recibido de parte de Dios muchas capacidades y capacidades especiales porque vienen de Dios. El problema es que tenemos que ponerlas al servicio de los demás, tenemos que administrarlas bien y tenemos que entender que hay una regla infalible en la Biblia que es la siembra y la cosecha. Y si nosotros sembramos administrando bien, vamos a cosechar abundancia. Por eso Proverbios 16:20 en TLA dice, el administrador, el buen administrador prospera, porque no solamente es tener abundancia en un término específico, sino siempre. Pero para tenerlo siempre hay que ir a la revelación de la actuación de José en Génesis. Y es, en la abundancia administro bien y aún en la escasez voy a tener abundancia. Entonces, este 2026 es un año para no solamente pedirle a Dios trabajo, dinero, dones y liderazgo. Es un año para que todo lo que llegue a nuestras manos se administre tan correctamente que aún en tiempos de recesión y de escasez, usted y yo tengamos prosperidad y abundancia. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.